La Junta Central Electoral ha dado un paso de avance con relación a lo que pudiera ocurrir en el proceso electoral del año que viene, con los dos procesos, tratando de que no se genere una situación difícil, similar a lo que ocurrió en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Cuestión que habíamos nosotros advertido, que el hecho de que la Junta la obligara a arbitrar esos procesos de esa naturaleza, cualquier situación en la que una de las partes envueltas en la participación de ese evento pudiera generar un descrédito a la Junta Central Electoral, porque los cañones iban a estar enfilados no en el posible fraude que le pudo haber hecho el compañerito cabeza de uno de los equipos en el partido, de las tendencias en los partidos políticos. Pero miren algo. ¿Qué ha dicho la Junta Central Electoral? Miren, nosotros vamos a utilizar el método convencional si los partidos políticos no consienten el que se utilice el método electrónico. Ya que una parte de la clase política, del PLD y de la oposición, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, han dicho que había que revisar esos equipos, hacer la auditoría, porque si ciertamente el que protestó y dice que fue víctima de algún tipo de hackeo, algoritmo, como usted quiera llamarle, en el conteo de los votos el día 6 de octubre, y hay respuestas que se han dado y otras que no se pueden dar porque no se tienen los elementos para darlo, porque no se hizo la auditoría previa, ni se ha hecho la auditoría posterior a los equipos. Y no creo que la oposición política deba arriesgarse a ir a ese proceso con ese mecanismo sin previamente estar convencido de que es inalterable el resultado o el sufragio del punto de vista electrónico. Pues sencillamente la Junta Central Electoral tiene que tomar esa decisión que anunció. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, bueno, lo implementamos. ¿No están de acuerdo? Varios partidos no están de acuerdo. Bueno, vamos a utilizar el método convencional. Y el método convencional significa boletas, papeletas, rayados y conteo físico de los votos y el acta que tradicionalmente se le entrega a los delegados de los partidos políticos para que ellos entonces vayan llevando su conteo individual en su centro de cómputo conjuntamente con el que va a llegar a llevar a la Junta Central Electoral, a realizar la Junta Central Electoral. ¿Qué pasa? Que ya la primera persona que dice que fue víctima del uso de ese sistema ha dicho que no se puede utilizar. Los demás partidos no se han pronunciado. Y yo quiero recomendar a la Junta Central Electoral que en vez de esperar que los partidos decidan o no participar, yo entiendo que lo que debe hacer la Junta es definitivamente suprimir el uso del voto y el sufragio el conteo electrónico, para que no haya excusa futura. Porque si eso ocurrió en una primaria de un partido político, no importa que esté en el gobierno, porque si en el PRM hubiese quedado porcentualmente muy cercano a los contendientes principales, también pudiera haber algún tipo de reclamo y pudiera poner en mayores aprietos, lo hubiese puesto a la Junta Central Electoral. Pero en el PRM la diferencia fue tan amplia que no había posibilidad de que pudiera ocurrir un acontecimiento o acontecimientos posteriores a ese proceso, como ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, lo correcto para mí es que quede suprimido. Porque si era un plan piloto y debió hacerse una comparación total con el método convencional y el método electrónico para ver si funciona, si no hay quejas, si no hay duda, entonces echar a un lado el método convencional, el método tradicional y quedarnos con el método electrónico. Pero como no se hizo, hay dudas. Creo de mi parte que la oposición política no puede arriesgarse a ir con ese mecanismo a un proceso electoral o a dos procesos electorales tan complejos que pudieran ser ellos entonces los que estén haciendo exactamente lo que Leonel Fernández hizo en una simple primaria de ese partido político. Creo que la oposición tiene que pedir el método convencional, aunque el método electrónico, que mucha gente dice, bueno, se va a invertir si no va a funcionar. Bueno, pues no, que no se invierta. Pero que el mecanismo de sufragio y de conteo de esos sufragios sea el método convencional. Porque aunque ocurren algunas cosas, yo creo que no puede ser más grave que usted entonces ser víctima
de un aparatico que le pueda cambiar el resultado de los sufragios y pueda alterar la voluntad popular. Reitero, en vez de la Junta decir, bueno, si ustedes quieren, la oposición y la Junta tienen, y el gobierno tienen que consentir que ese método quede suprimido, como muchos países que lo utilizaban lo han suprimido. No seríamos los primeros. Además, no tendríamos que hacer una inversión tan millonaria para comprar los otros equipos que faltan para las 16,000 y pico de mesas. Porque la garantía de que el proceso electoral que viene, o los procesos que vienen, tengan menos dudas, no haya quejas a los niveles que hubo en una simple primaria de un partido, porque ahora todos los partidos van a participar o participarían con ese método y todos votarían con ese método, es suprimirlo definitivamente. Y ojalá que la Junta resolute en cualquier momento el que eso va a quedar ya fuera de los procesos electorales que vienen. Vámonos a papeletazo y a través de las actas limpias a nosotros entregar a los partidos políticos con los delegados que están ahí, palito por palito, el voto que obtuvo cada candidato. Son elecciones complejas. Sé que difícilmente con este nuevo esquema de arrastre de los regidores va a ser difícil, y uno lo entiende, que la Junta con el método convencional pueda dar resultados en tiempo récord, fácil, que es lo que se ha querido con el método electrónico. Pero aunque se dure lo que se dure, estoy convencido de que son mucho más creíbles, menos cuestionables, y la Junta Central Electoral no tiene por qué salir desacreditada, tal vez sin razón, porque pudiera ser que no haya razón de lo que se está reclamando. Pero en el 20 sería mucho más difícil la situación. No tiene la Junta por qué arriesgarse a desacreditarse más de lo que le desacreditó el Partido de la Liberación Dominicana en ese proceso interno. Porque es la democracia la que se va a poner en riesgo si eso ocurre en el año 2020. Saludo esa posición de la Junta, pero reitero, Francis Villalona, lo conveniente es que de buenas a primeras, que definitivamente, mejor dicho, los partidos políticos de la oposición y los del gobierno, si de verdad entienden que no hay nada detrás de eso y no le importa cómo fuesen, cómo se cuenten los votos, ni cómo se va a votar, que quede suprimido el mecanismo electrónico, el sistema electrónico para las elecciones del año 2020. Francis.